Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En esta ocasión, aquí en Génesis capítulo 42, versículo número 21, están hablando los 10 hermanos de José. Y están hablando acerca de cuando habían actuado con crueldad contra su hermano. Otra maravillosa historia que encontramos en el libro de Génesis, la historia de José y sus hermanos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel. Jacob había tenido 11 hijos y había un hijo al que él amaba mucho, el cual era José. Dios le había dado algunos sueños a José y él contaba sus sueños a sus hermanos, y a causa del amor de su padre hacia él, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban. De tal manera que un día él va a visitarles mientras ellos están pastoreando las ovejas y ellos deciden matarlo. Pero uno de sus hermanos evita que esto suceda y lo esconde en un pozo, en un hueco. Judá, uno de los hermanos de José, toma la decisión de sacarlo de ese pozo y venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaban. A pesar de su ruego, a pesar de su llanto, a pesar de su angustia, ellos deciden secuestrarlo en ese pozo y luego deciden venderlo como esclavo para deshacerse de su hermano. Y aquí están hablando ellos de ese momento y de esa situación. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y aquí en este contexto ellos están hablando muchos años después de esa situación. Muchos años habían pasado desde que ellos habían llevado a cabo este atroz delito contra su hermano. Ya en este contexto, ellos se encuentran en Egipto comprando comida, pues había venido hambre sobre la tierra y ellos habían escuchado que únicamente había alimento en Egipto, así que descienden a Egipto y van a comprar alimento allí. Pero el encargado, el señor que se encarga de vender o no los alimentos, es José, su hermano, y ellos no lo sabían. Dios, después de que ellos lo vendieron como esclavo, Dios llevó a cabo su propósito con la vida de José y lo convirtió en el segundo hombre más poderoso sobre Egipto, y él era el que estaba encargado de administrar los recursos y de vender o no los recursos para los que venían de afuera. Así que José reconoce a sus hermanos y los juzga como espías. Entonces ellos, en vista de esta situación, le dicen que no son espías, que por favor entienda que no son espías, que no son más que hermanos y que en casa dejaron a su padre ya anciano con su hermano menor. Así que él dice: si esto es verdad, vayan por su hermano menor. Ellos sabían que esto era muy difícil, puesto que su padre Jacob había puesto ahora su corazón en Benjamín, el hijo menor, a causa del dolor que había sufrido, porque él creía que había perdido a José. Ellos le habían mentido y le habían dicho que se lo habían comido las bestias salvajes del campo. Así que Jacob había dado por perdido a José y había puesto su corazón en Benjamín. Ellos sabían que si arrancaban a Benjamín del regazo de su padre, esto lo iba a matar. Y por eso ellos dicen: por eso nos ha venido esta terrible angustia. Y hay algo interesante acá. Mientras ellos hablan, decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y lo repiten luego en el capítulo 44, verso número 16, a raíz de esta situación. Ellos dicen: ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder la copa fue hallada, dentro de esta misma historia. Lo que nos muestran ellos acá es que su pecado los alcanzó. Su pecado los alcanzó.
Esto quiere decir que las consecuencias de nuestros pecados, la consecuencia de nuestros actos, siempre va a llegar. El pecado nos alcanzará. Es lo que dice en Números capítulo 32, versículo número 23. Alcanzará al pecador, el pecado tarde o temprano lo va a alcanzar y el pecador pagará sus debidas consecuencias. Y lo que nosotros debemos hacer es confesar nuestros pecados. Aquí a estos hombres un pecado cometido desde hacía tantos años los alcanzó y estaban pagando las consecuencias y estaban llenos de angustia por lo que habían hecho hacía muchos años. Nosotros como creyentes no debemos esconder nuestros pecados. Nosotros como creyentes no podemos pecar en secreto creyendo que nadie nos ve y que no nos va a hacer daño. No nos dejemos engañar de nuestro corazón. Tarde o temprano las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzarán y es nuestro deber confesarlo. Que venga a la luz, confesarlo delante de Dios, sacarlo a la luz delante de Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Dice la palabra en Proverbios capítulo 28, versículo número 13, que el que encubre su pecado no prosperará, pero que si lo confesamos, hallaremos misericordia, hallaremos vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si hemos pecado, vengamos al trono de la gracia, pidamos perdón y despojémonos de nuestro pecado. Dice el Salmo 51:7 que al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Vengamos humillados ante Él y reconozcamos nuestro pecado. David encubrió su pecado y pagó la consecuencia. Sansón encubrió su pecado y pagó su consecuencia. Saúl encubrió su pecado y pagó las consecuencias. No encubramos nuestro pecado, declarémoslo delante de Dios, pidamos perdón y arrepintámonos de Él. Hoy es un buen día para hacerlo, este es un buen momento para hacerlo, para orar, para pedir perdón y apartarnos de nuestro pecado. Bendiciones del Señor para todos.